Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 30º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos 12 al 14 y 16 al 19a. Salmo 33. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 16 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La palabra del Señor que nos invitó el domingo pasado a perseverar en la oración. Dios escuchará a quienes perseveran en ella. Aún resuena en nuestros oídos, mientras el texto evangélico de hoy completa la enseñanza sobre la oración. Ciertamente debemos orar y orar con insistencia, pero recordemos que no es orar repitiendo fórmulas prefabricadas y muy bellas que se quedan solo en formas estereotipadas y mera religiosidad, sino orar con el corazón, tú a tú, cara a cara con Dios, para evitar caer en la tentación de dejar que se dañe y contamine el corazón con el mal sufrido, que terminemos siendo peores que los que hacen tanto mal en el mundo e infligen tanto dolor y sufrimiento. Por esto, no basta solo con repetir fórmulas. Es necesario poner el corazón y abandonarse en Dios. Dejar que el Espíritu clame en el interior con gemidos inefables, como dice San Pablo. Debemos orar cada vez más y con la insistencia del niño que sabe que el Padre lo escuchará y atenderá a sus pedidos. Y el primer adorno de la oración debe ser la humildad y la plena confianza en Dios. Estar convencidos de nuestra propia pobreza, nuestra propia imperfección y nuestra indignidad. Dios, como nos recuerda la lectura del Eclesiástico, escucha las oraciones de los pobres, especialmente de los pobres de espíritu, es decir, de aquellos que saben y se declaran sin méritos y reconocen que son pecadores, como el publicano de la parábola. La oración del publicano, que Jesús aprueba, no nace de sus méritos, ni de su perfección, cuya existencia niega, sino de la justicia salvífica de Dios, de la gracia inmerecida, de lo insospechado de su misericordia, que en su amor puede compensar la falta de mérito personal. Y es esta justicia divina la que obtiene para el publicano sin méritos activos el regreso a casa, hecho justo, justificado, dice Jesús, y reivindicado como hijo de Dios y heredero de su reino. En este 30º domingo del tiempo ordinario, el Evangelio nos presenta una parábola que Jesús dirige a quienes se consideraban justos y despreciaban a los demás. Es muy importante tener en cuenta los destinatarios de esta parábola. Algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Esto es, los fariseos. Es una escena sencilla pero profundamente reveladora. Dos hombres suben al templo a orar. Uno es fariseo, el otro recaudador de impuestos, es decir, publicano. Dos figuras opuestas, dos maneras de presentarse ante Dios y dos maneras de orar y comprender a Dios. El fariseo es un hombre respetado, observante y devoto. Su oración es una lista de méritos propios. Ayuna, paga el diezmo, no es ladrón ni adúltero. Está no delante de Dios, sino de sí mismo, lo resalta el Señor. El fariseo de pie oraba así en su interior. Es decir, oraba para sí mismo.
Comienza su oración con una hermosa palabra, gracias. Podemos decir que su alabanza es en forma de agradecimiento, pero guiada por una idea distorsionada de Dios y de sí mismo. Usa a Dios para jactarse. Se dirige a Dios con palabras, pero su corazón no está vuelto hacia Él. No da gracias por la gracia recibida, sino por su propia superioridad. Te doy gracias porque no soy como este recaudador de impuestos. Da gracias, pero no a Dios, sino a Él mismo, porque cree que todo es su esfuerzo, que son sus propios méritos y no los de Dios. Casi que es Dios quien tendría que estar agradecido con Él por sus obras y sus méritos. El problema no es lo que hace, sino el desprecio que alberga en su corazón, su miedo a contaminarse con los demás. Muchos hoy repiten esta misma escena. Oran de pie con mantilla en la cabeza o con la mirada perdida, con largas y protuberantes camándulas y medallas en el cuello y en la mano, y conservando la mayor distancia posible para no tener que ser perturbados en el momento de la paz y correr el riesgo de tener que dar la mano y contaminarse, y postrados de rodillas reciben la comunión de manos del sacerdote únicamente porque los demás, constituidos ministros de la comunión por mandato del obispo, son indignos y miserables pecadores. Su oración no es un diálogo con Dios, sino un reflejo de su propia vanidad. El padre Silvano Fausti dice con razón: nuestro fariseísmo se manifiesta con belleza cuando oramos, y no es casualidad. La oración es un espejo de la verdad. Nos hace ver todo el mal del que acusamos a los demás. No hay oración sin humildad. Hasta aquí el padre Silvano Fausti. Una comunidad lee el Evangelio de Lucas, edición Bolonia 2010, página 610. Sin humildad nos alabamos a nosotros mismos. No nos dirigimos a Dios. El fariseo puede hacer buenas obras, pero no ora. No espera nada de Dios. Ya está lleno de sí mismo. Por lo tanto, solo puede pronunciar palabras vacías. El publicano, en cambio, se mantiene a distancia, atrás, no se atreve a levantar la mirada, se golpea el pecho y suplica: ten piedad de mí. Es consciente de su fragilidad y es precisamente esta humildad la que abre el corazón de Dios. No se justifica ni se compara, sino que confía, no alza la mirada, porque quiere más bien ser mirado por Dios. Mira hacia adentro para ver su pequeñez y su miseria, su dolor y su arrepentimiento. Por eso se golpea el pecho. Su oración surge de la pobreza interior, de la conciencia de no ser suficiente para sí mismo. Sus buenas obras no lo preceden, como en el caso del fariseo, sino más bien el desprecio y los prejuicios que sufre como publicano. Y en consecuencia se presenta no como un justo, sino como un mendigo, como uno que solo necesita de un amor misericordioso. Dios tiene debilidad por los humildes, tanto que el eclesiástico nos dice: la oración del humilde traspasa las nubes. Eclesiástico 35:21. Por eso abre su corazón de par en par ante quienes se reconocen necesitados. Incluso podríamos decir que el publicano casi no reza, no se siente digno, no pide, no alaba, habla con Dios, pero dice, es decir, se relaciona con sencillez, con conciencia de quién es Él y de quién es Dios. La teóloga Rosana Manés escribe: Dios no ama las obras de la arrogancia humana, sino las inmersiones en el océano de su misericordia. No ama las oraciones autocelebratorias, sino las conversaciones genuinas de quienes tienen el coraje de pasar página, contemplándose no a sí mismos en el espejo, sino al rostro de los rostros, el único que devuelve al hombre y a la mujer sus rasgos auténticos. Hasta aquí Rosana Manés. Esta parábola nos interpela. No basta con preguntarnos cuánto oramos, sino cómo lo hacemos. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón? El Señor no desprecia al publicano por su estilo de vida, ni alaba al fariseo por sus buenas obras, sino que nos guía a la esencia de su actitud hacia la idea misma de Dios. La oración humilde nos ayuda a comprender la justa proporción entre nosotros y el Creador,
permitiéndonos reconocernos como mendigos. Nuestra pobreza, irreductible y verdadera, es la puerta por la que se acerca el infinito. Es la única realidad que puede dialogar con la ternura del Altísimo, recogiendo sus susurros y respondiendo con la confianza de quienes no tienen nada que defender. Este Evangelio es pues un profundo examen de conciencia para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que deseen siempre adherirse a la palabra de Dios y a la fe, pues la palabra de Dios habla especialmente a aquellos que están dispuestos a escucharla. Por eso, volviendo al Evangelio, el evangelista nos presenta a estos dos personajes. El fariseo se muestra con las obras como uno que hay que premiar y agradecer. Se muestra perfecto, como uno que hace todo como se debe hacer. Hace una oración anticristiana que no une, sino que divide. No hace comunión, sino que discrimina. El publicano, en cambio, se queda atrás y no permite siquiera de avanzar hacia adelante. Contempla solo su vacío, su insatisfacción, su infelicidad. Seguramente lo tiene todo, pero le falta todo. Busca por un sentido de arrepentimiento de mirar su vida según el juicio que Dios da a la vida. Aunque el hombre esté sobrado, la vida no depende de sus bienes. Por eso Jesús lo exalta, porque siente en el corazón el deseo de vivir en Dios. Hoy en el Evangelio vemos dos vidas paralelas, o más bien diversamente plenas. El fariseo está lleno de sí mismo, lleno aún de su conciencia y certeza espiritual, de sus méritos y logros, y compite con los demás. No soy como los demás. No tiene espacio para Dios sino para sí mismo. Se siente ya realizado y satisfecho. Dios tendría que darle un trofeo y una medalla de oro, mientras que el publicano está vacío de sí mismo y lleno de Dios. Es consciente del cráter que hay en su corazón, de su fragilidad y vacío, de sus límites. Sabe que ha tirado a la basura su vida, pero quiere recomenzar y ha descubierto que su gran vacío interior puede ser un espacio donde Dios habite. Este es justificado porque se siente acogido por Dios, no de un mundo que lo enjuicia. El fariseo construye su religión en torno a aquello que él hace por Dios y para Dios, mientras el publicano la construye en torno a aquello que Dios hace por él y para él. La oración es entonces el encuentro con un Dios que recoge nuestra frágil humanidad. Preguntémonos, ¿cómo estás delante de Dios, como el fariseo o como el publicano? Pidamos pues a la Santísima Virgen María nos ayude a poner siempre delante de Dios con humildad del corazón y con la conciencia que somos pecadores como el publicano, pero necesitados de su infinita misericordia y perdón, para que regresemos siempre a nuestra casa justificados por un amor que nos salva y nos reivindica como hijos y como herederos del reino de la verdad y de la gracia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.